Bien, pues con este Welcome de Justin Hurwitz de la película Babylon, con esta banda sonora, le damos la bienvenida a Javier Mateo Hidalgo para hablar con nosotros de la llegada en tren a la salida en caravana, 126 hitos de la historia del cine. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Muy buenos días, Abel. Lo primero de todo, agradecido por la invitación y nada, encantado de participar en vuestro programa. Bueno, gracias a ti por acompañarnos y por traernos también una propuesta tan interesante. Esta propuesta, como decíamos antes, ¿no?, que viene de la mano de Sargantana, de la mano de NPQ Editores, que bueno, que nos vas a llevar en viaje acerca de los 126 hitos de la historia del cine que has destacado. Así es. Bueno, es una selección, como toda selección, personal. Puede haber películas que la gente no espere que esté, otras que sí, pero bueno, dentro de esa selección he tratado de ser lo más objetivo posible, dejando a un lado mis preferencias para intentar ser justo con estas películas y explicar por qué son tan importantes en la historia, no solo del cine, sino de otros ámbitos, ¿no? Tan importantes en la sociedad del momento, como reflejaron otros ámbitos como la ciencia, el arte o la filosofía, ¿no? Pues sí, porque al final el séptimo arte también, el cine ha servido también para dejar, ¿no?, grabado, dejar reflejado para la posteridad de cada momento social, ¿no?, cada época. Es verdad que desde el punto de vista en muchas ocasiones muy americano, ¿no?, porque quizás a lo mejor lo que más trasciende es el cine americano, pero también hay en el cine general, ¿no?, en el cine español, en el cine de cualquier tipo, queda plasmado ese momento histórico, ¿no? Absolutamente. Sirve un poco de testimonio del momento y también, pues eso, de documento histórico, visual y artístico, por supuesto. Y Javier, ¿cómo nace esa idea de decir, ostras, voy a escribir del cine, voy a ponerme a centrarme y a sacar estas historias del cine? Bueno, porque digamos el cine ha sido para mí siempre un ámbito, una disciplina en la que me he sentido muy identificado, muy abrigado, no solo por el interés que me ha suscitado desde pequeño, también es verdad que he favorecido dentro de mi familia, o sea que no todo el mundo ha podido disfrutar de un cine tan amplio, porque ya te digo, desde pequeño lo mismo veía películas actuales que íbamos al cine mudo o íbamos al cine, digamos, clásico ya de ese Hollywood dorado. Entonces me fui un poco impregnando de todo ello y luego pues tuve una época en la que busqué incluso poder vivir del cine o especializarme en cine a través del guión o de la dirección de algunos pequeños cortometrajes. Pero bueno, siempre ha estado ahí presente y me ha acompañado. Por eso era un poco imposible no tener en cuenta al cine como tema de ese primer libro, digamos, de ensayo o de estudio, ¿no? Además, bueno, en el título como tal, nos dices de la llegada en tren, es una referencia a esa proyección que se hizo por parte de los Lumière. Eso es, o sea, la llegada del cine llega con la llegada de un tren. La llegada del tren de los hermanos Lumière a la estación de la Ciotat, que fue una de las primeras películas que se realizaron y pudieron verse en las salas de cine. Tanto es así que fue una entrada por todo lo alto, porque se cuenta que los espectadores se pensaban que es que el tren iba a traspasar la pantalla y salieron despavoridos de la sala de cine. Por ello sí. Supuso un acontecimiento en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí. Claro, es que no somos conscientes de la revolución que fue empezar a proyectar, ¿no? De esa primera proyección para el público, ese cambio, ¿no? Ese cambio y ese impacto que tuvo social. Claro, porque era la primera vez, hay que tener en cuenta que no se habían visto imágenes en movimiento hasta ese momento. Sí, había habido distintos experimentos como las fantasmagorías o las linternas mágicas en anteriores siglos, incluso los experimentos de Marey o Muybridge para hacer fotografías secuenciadas de forma que expuestas parecieran que cobraban movimiento, pero era la primera vez que el público asistía pues a una proyección de imágenes en movimiento y general, o sea, un espectáculo de masas, porque si bien antes Edison había diseñado el kinetoscopio, su reproducción era individual, o sea, para poder ver esas películas había que asomarse una ranura
y se tenían que ver, pues eso, solamente pues una persona podía acceder a verlo, ¿no? Entonces luego ya los Lumière consiguieron proyectarlo a pantalla y poderlo hacer un espectáculo de masas. Sí, sí. Y me imagino, ¿no?, que también habrá sido un trabajo difícil el ir destacando títulos, el ir recorriendo, porque claro, arrancamos con los Lumière, arrancamos con ese tren, ¿no?, llegando a la gran pantalla, pero también, por ejemplo, me imagino que un personaje destacado, ¿no?, alguien que también cambió mucho las cosas y que bueno, que es un revolucionario, y que aparecerá en el libro, es Georges Méliès. Absolutamente. Es el primer creador que apuesta por el cine de fantasía, el cine digamos, de una ficción más allá de las pequeñas tramas que hacían los Lumière, ¿no? Con el regador regado. Entonces, claro, abrió el mundo a una sorpresa mayor, porque la gente podía ver cómo una persona a lo mejor se quitaba la cabeza, o sea, utilizaba una serie de trucajes que no se habían visto hasta ese momento y que supongo que la gente incluso pudo llegar a pensar que algunas cosas eran reales, ¿no? El famoso paso de manivela, donde, digamos, podían aparecer de repente cosas y desaparecer. Trucos de magia, porque al fin y al cabo Méliès venía de eso, era un prestidigitador y encontró en el cine pues la forma de poder canalizar esa habilidad que tenía en trucos audiovisuales, bueno, visuales mejor dicho, todavía el sonido no había llegado, ¿no? Sí, no, está claro, pero vamos, lo que está claro es que Méliès fue uno de los creadores, bueno, es el padre de los efectos especiales, ¿no? Porque es el primero que dijo, bueno, voy a hacer esto a ver qué pasa. Eso es, y luego después, pues aquí en España tuvimos la suerte de tener a Segundo de Chaumont, que estuvo trabajando mucho en Francia y continuó la estela de Méliès en ese sentido, incluso no solo con los trucajes, sino con las revoluciones técnicas que hizo, ¿no? Se cuenta también que pudo ser uno de los iniciadores del traveling, que ahora está tan popularizado, pero que en su momento pues no era fácil, ¿no? Así como pues otras cosas como el coloreado de imágenes, propuso avanzar en ese sentido porque se hacían manualmente, se pintaban, y él pues inventó una serie de plantillas y tal que consiguieron pues avanzar un poco en ese coloreado, en esa posibilidad de ver imágenes en color, aunque fueran ficticias, pues en artificiales, ¿no? Además, en ese sentido, es que por eso precisamente en el libro has puesto la palabra hito. Es que al final todo esto que estamos comentando son hitos. Eso es, de alguna o de otra forma suponen hitos en la historia, porque incluso son capaces de hacer evolucionar el mundo a través de su ficción, o sea, influyen en los avances científicos, tecnológicos, etcétera, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, el caso de 2001, cómo, digamos, esa película influye para luego el diseño de los uniformes, de las naves de la NASA, ¿no? Esa estética, y luego a su vez, pues, el propio Kubrick utilizó avances de la NASA, como esa lente que le permitió filmar escenas con luz de vela, que hasta ese momento no se había hecho gracias a esa lente que le proporcionó la NASA, que era con la que se filmaba la cara oculta de la Luna. O sea que hubo una retroalimentación entre cine y otros ámbitos. Pues sí, la verdad es que en ese sentido el cine, la historia del cine siempre ha estado plagado de esos hitos, hitos como por ejemplo también, el de David Ward Griffith cuando, hizo ese cambio, ¿no? Ese cambio en el lenguaje, y también aparece lo que llamamos el cine moderno, ¿no? Totalmente. O sea, él es el primero que utiliza el montaje para ir más allá, o sea, narrar con él. Cosa que no se había hecho hasta ese momento, y él coge de referencia a la literatura, pues otra disciplina, ¿no? En concreto, pues las novelas de Dickens, él considera que tienen un montaje especial que él quiere trasladar al ámbito cinematográfico y lo consigue, ¿no? Por eso, de algún modo, en el libro se va viendo esa evolución histórica a la que contribuye el cine. Se puede hacer una lectura lineal del libro para ir viendo un poco cómo se va avanzando tanto en el cine como en la sociedad, o también se puede ir saltando de capítulo en capítulo dependiendo de las preferencias del lector. Es lo bueno del libro, ¿no? Sí, porque al final, también vamos a ir viendo, ¿no? Esa diferencia entre nuestros tiempos, entre este momento, ¿no? que estamos viviendo y cómo es el cine hoy en día, y también ir aprendiendo de cómo empezaba, de cómo era antes, de cómo era de diferente, porque
aun yendo para atrás, esas películas siguen siendo muy interesantes y siguen teniendo relevancia. Claro que sí, hay algunas que no han envejecido nada y, por supuesto, para comprender el cine actual hay que tener en cuenta todos estos hitos, entre comillas, como decimos, que han contribuido a esta forma de ver el cine en el presente, ¿no? Cuando estaba el cine mudo, ¿no? El cine era muy diferente, era todo muy distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo se contaban esas historias? ¿Cómo se hacía llegar todo? Pues mira, en un principio hay que tener en cuenta que mucho del público que acudía a las salas de cine era analfabeto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pasaba como puede ocurrir en las iglesias, que con las esculturas o que se denominaban como Biblias de piedra, ¿no? Porque ayudaban a comprender a la población, pues, esa historia de la religión a través de imágenes, ya que pues no podían leer o etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del cine, aunque claro, para poder explicar muchas de las historias se utilizaban intertítulos, es decir, pues textos entre imágenes e imágenes, pues había también la figura del explicador o del Bensi, que iba un poco contando lo que iba pasado. Sí. O sea, incluso se hicieron experimentos, aunque no se podía todavía acceder al sonido, sí hubo como determinados trucos. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, pues Fructuoso Gelabert hizo ese cine parlante que consistía en colocar a los propios actores que habían participado en la película detrás de la pantalla y pronunciar los diálogos que se decían en las imágenes porque no se podían escuchar. Entonces daba la sensación de que eran películas sonoras, pero no. Entonces hubo una serie de experimentos, de intentos de mejorar ese cine cuando todavía era muy primitivo. El cine era muy primitivo y todavía quedaba mucho por evolucionar, pero bueno, iba un poco también a pasos agigantados. Me imagino que en el libro también tratarás un poco, ¿no?, el surrealismo, el expresionismo alemán, el cine soviético, que va un poco siendo esa evolución, ¿no? Hasta que de repente damos un chasquido de dedos y aparece el cine sonoro y es toda una revolución. Absolutamente. Sí, porque claro, antes, cuando el cine era mudo, se daba mucha preferencia a la propia expresividad de las imágenes, o sea, se consideraba todo un arte conseguir hacer hablar a los personajes y las escenas sin que hubiese sonido. Entonces, a raíz del cine sonoro, ya pues muchos de estos cineastas temieron de que se perdiera ese arte, ¿no? Y de hecho, bueno, se hicieron muchas películas al principio donde al dar tanta preferencia al sonido, pues lo decía el propio Alberti en un documental, ¿no? Dice, había muchas películas en las que se decían tonterías, o sea, simplemente era para comprobar pues que el sonido estaba ahí presente, pero luego, claro, poco a poco se fue perfeccionando eso y ya pues se dio igual de importancia a la imagen y al sonido y se dieron lugar a estas obras maestras, pero es verdad que hubo cineastas, por ejemplo Murnau, con el último, que prácticamente no utiliza intertítulos, y esa es la magia del cine, o sea, conseguir entenderlo todo sin necesidad del texto, simplemente con la forma de filmar y la forma de interpretar los personajes, los actores, ¿no?, y actrices. En ese repaso, en ese viaje que haces en el libro con esos títulos, claro, ¿cómo has ido seleccionando en cada etapa que estamos contando? ¿Qué películas vas seleccionando? ¿Cómo las vas seleccionando? ¿Cómo ha sido ese trabajo para ti? Pues bastante arduo, porque al principio me pasaba una cosa que luego se dio la vuelta y fue al revés. Es decir, al principio, claro, estaba un poco estudiando los distintos años y muchas veces parecía no haber una película significativa, porque claro, no se producían muchas películas al inicio del cine. Estamos hablando de 1895 como primer año y luego pues al revés. Luego ya hay una afluencia de películas y una sobresaturación y hay que ser muy cauto a la hora de seleccionar la película, más allá, como te decía, de gustos personales, etcétera, porque claro, por eso a lo mejor un espectador y lector, un cinéfilo lector, puede decir, pues no entiendo por qué no está esta película, ¿no? Pero si se adentra en las páginas de esas películas entenderá quizá el porqué, o a lo mejor seguirá sin estar de acuerdo, pero bueno, para eso somos diferentes y tenemos nuestras opiniones personales que también ayudan a enriquecer un poco estas propuestas. Luego también, a mí hay una parte de la historia del cine que te tengo que confesar que
que me fascina, ¿no? Que me parece súper chula, y es la parte en la que se empezaban a crear esos falsos escenarios, ¿no? Esos juegos con la perspectiva que hacían que se engañase totalmente a la cámara, ¿no? Para crear ese espacio 3D, ¿no? Para poder generar esos escenarios. Sí, eso es maravilloso. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de Casablanca. Ya estamos en los años 40, ¿eh? Sí. Y hay una escena muy crucial en la película, que es la del aeropuerto, en la que pues está Rick, el protagonista, y mucha neblina, y se ve un avión al fondo y unos mecánicos. Pues, por lo que se ve, la maqueta que se hizo del avión era pequeñito, claro, y los mecánicos eran enanos. Es decir, que para generar un poco esa ilusión de lejanía, sin haber lejanía, se utilizaron este tipo de trampantojos o de engaños al ojo, y es muy interesante eso, cómo se le da esa importancia a la escenografía. Ya si nos vamos incluso un poco más atrás, en 20 años atrás, con el gabinete del Dr. Galigari, es que si nos damos cuenta, toda la película es pictórica en sí. O sea, es una obra de teatro en la que los escenarios están pintados, los intertítulos también están pintados, y de forma pues expresionista, o sea, retorciendo las formas. Es una obra de arte total, como diría Wagner, ¿no? En su momento con las óperas, pues si hubiese conocido el cine, a lo mejor habría considerado que era la obra de arte total por cómo aglutina todas las disciplinas. De hecho, no recuerdo ahora el nombre, me vas a disculpar, pero sí que sé que había un español que se dedicaba, ¿no? En Hollywood a crear esos espacios, y que bueno, fue una de las personas que más trascendió dentro de ese mundillo, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre, no me sale. Sí, incluso, a ver, más allá de esta figura tenemos otra que no es muy conocida, pero que debería ser más conocida y reivindicarse como tal. Afortunadamente, pues se va poco a poco poniendo en su sitio, y también he tenido la suerte de conocer al hijo, que es este hombre fue Alfonso de Lucas. Y bueno, Alfonso de Lucas hizo toda una serie de escenografías también para engañar al ojo, sorprendentes. O sea, cuando me estaba contando su hijo pues todas estas trucajes, y enseñándome las fotografías y explicándome cómo se había hecho, es que eran auténticos renacentistas a la hora de hacer digamos, estos trucajes y todo esto, ¿no? Entonces, pues también antes te hablaba de Chaumont, no sé, quizá pudiera ser Chaumont, porque llegó a, no sé si en Hollywood no, pero en Francia y en Italia sí participó en producciones, por ejemplo, Napoleón de Abel Gance, Caviria de Giovanni Pastrone, y se encargó de todos los efectos especiales que eran una maravilla. Y luego, pues, más recientemente Gil Parrondo, ¿no? Quizá fue a Gil Parrondo por el que me preguntabas, sí, que fue el que contribuyó un poco a la escenografía de Doctor Zivago y otras superproducciones de Bronston, y es una maravilla. O sea, falleció hace relativamente poco, pero nos ha dejado toda una filmografía memorable. O sea que un poco también entiendo, ¿no?, que también tu libro, en ese sentido, es también un homenaje a estas figuras y a estas personas. Eso es, porque hay mucha gente detrás de la pantalla que no vemos en estas películas, pero que fueron decisivas. O sea, que sin ellos no se hubiese podido comprender todo este aparataje, ¿no? Hay otro escenógrafo, volviendo a ello, Alexander Trauner, que es maravilloso, y que, claro, la gente igual no lo conoce o no sabe que estaba detrás, pero efectivamente es autor de muchas películas, no solo los escenarios de las películas de Billy Wilder, como Irma la Dulce, sino también de películas francesas como Les Enfants du Paradis, que bueno, o El Apartamento, volviendo a Wilder, que estas dos aparecen en la película, y le menciono porque tuvo una importancia fundamental también en las películas de Wells, y está ahí, ¿no? Entonces, debe reivindicarse esa invisibilidad de esas figuras. Y luego también, yendo al presente, ¿no?, volviendo a nuestros tiempos, el cine sigue lanzando producciones, se siguen haciendo buenas películas, y la pregunta es, ¿sigue el cine revolucionando? Absolutamente, porque yo soy partidario de que el cine debe impactar al espectador, no debe dejarle vacío al terminar la proyección y a la salida, sino que le deje reflexionando, ¿no? Esos momentos para mí tan importantes y que tampoco se respetan
en el cine e incluso en la televisión, que son los títulos de crédito finales que te dejan ahí ese reposo, pues ahora te entran a lo mejor a limpiar la sala o se encienden todas las luces, te echan. La tele los cortan. Sí. Y es una pena porque, claro, tú tienes que asumir todo lo que has visto, lo que has digerido visualmente. O sea, que debería de reivindicarse un poco esa vuelta también a ese cine, de disfrutarlo hasta el último momento. Además es que mola, cuando una película te impacta en ese sentido, te quedas ahí, te quedas rayado pensando, diciendo, esto es lo que me dio muchas vueltas. Sí. Muchísimo. En ese sentido, la verdad es que mola mucho. Pues te hacía esta pregunta, ¿no? Por eso que ese tópico, ¿no? Que a veces se suele escuchar de no, es que las películas de ahora no valen nada. Hombre, pues claro que vale. Lo que pasa es que hay que saber seleccionar de toda esa paja, pues lo que vale la pena, ¿no? Claro. O sea, yo, por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad de ver la de La ballena, de Whale. Sí, Manolo, muy bien. Y te quedas impresionado porque descubres no solo la maestría en la dirección de Aronofsky, que ya, bueno, la avalaba en las anteriores producciones, sino también la interpretación que hace su protagonista, que te da rabia decir, joder, ¿cómo no le han podido dar más papeles importantes o trascendentales? Porque es un actorazo de los pies a la cabeza. Sí. O sea, entonces, pues son películas que te impactan. Y de cine español, pues por ejemplo, recientemente he visto Asbestas. Qué buena es. Es muy buena. O sea, es una forma de demostrar que es posible hacer un western o un thriller en un escenario típicamente español, o sea, y además sí. Pues de la España profunda, es decir, esa Galicia oscura. Y entonces, claro que sí hay buenas películas. Lo que pasa es que la gente a lo mejor muchas veces es muy cómoda o tiene esa idea fijada y no quiere cambiar, pero sí que se hacen, efectivamente. Lo que pasa es que quizás lo que hay es, pues bueno, que también hay mucho comercial, ¿no? Hay mucha película comercial, hay mucha, también lo que tú decías, ¿no? Hay mucha paja, hay mucha película que se va lanzando, y lo que tenemos que hacer es un poco también tener un poquito de criterio en ese sentido y pues también dejarnos guiar un poquito, ¿no? Eso es, o sea, la fórmula entre calidad y entretenimiento es posible. Lo que pasa es que es verdad que el cine es un producto que siempre ha sido comercial desde que se exponía en las barracas de feria, porque al final era una forma de ganar dinero, ¿no? Sí. Siempre se debe de ganar dinero con ello, pero claro, hay unas formas más éticas que otras de ganarlo. Bueno, también hay muchos gustos diferentes y mucha gente que puede opinar sobre esto y a lo mejor consideran que son maravillas otro género de películas o otros estilos, que no quito para nada su valor o lo que sea, pero desde mi punto de vista creo que como la vida es corta y hay muchas películas, también hay que saber decir, pues, esta sí, esta no, porque no tenemos tiempo. Sí, o sea, no. Es así. Sí, no, eso es una auténtica realidad. Bueno, en ese sentido nos llega precisamente tu libro, ¿no? Para ayudarnos también a repasar y a seleccionar esos momentos y esas películas. Me imagino que se habrán quedado muchas en el tintero que te habría gustado que apareciesen, ¿no? En esos hitos. Pero desde luego son 126 hitos los que aparecen en esta propuesta que nos traes, Javier, que yo creo que no pasan desapercibidos. No sé también si has tenido feedback con algunos lectores y si has podido también hablar con gente que bueno, que ya haya podido disfrutar del libro y te haya dicho, oye, no conocía esto, me has abierto una puerta por aquí que no sabía. Sí, o sea, desde gente que no conocía y que se ha interesado por el libro hasta pues gente cercana, amigos, tal, que están disfrutando porque de alguna manera están aprendiendo, están conociendo otros puntos de vista que a lo mejor no habían tenido en cuenta. Y bueno, si yo consigo con el libro servir, entre comillas, de guía, consigo ese propósito, pues estaré más que satisfecho. Sí. Pues yo creo que lo has conseguido en ese sentido. Yo ya te digo que lo estoy disfrutando y lo voy a disfrutar. Muchísimas gracias. Y te agradezco que nos hayas acompañado en esta mañana de viernes. Nos quedamos con esta propuesta, con este libro, que además de cara al fin de semana creo que es una buena idea. Pegarle un vistazo, sobre todo, pues porque a lo mejor entre página y página, ¿no? Entre lectura y lectura nos paramos y decimos, voy a ver esta película, que tengo que pegarle un vistazo a ver realmente cómo es. Claro que sí. Yo, vamos, muy agradecido primero de todo por vuestra difusión del libro y bueno, pues ahí está. A mí por mi parte como participante en el programa se me ha hecho corto y he disfrutado mucho. Me he sentido muy cómodo, así que te lo agradezco. Pues te agradezco, Javier, que nos hayas acompañado y que nos hayas traído esta propuesta tan interesante. Que tengas un buen día y un buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.